Buenas noches, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están, colegas? Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me Buenas copian? noches. ¿Se escucha? Perfecto, perfecto. Perfecto, profe. Noche, Sí, profesor. Hola, hola, hola. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? bien, profe. Bien, Excelente. bien. Muy bien. Eh, con primera cuestión con respecto a los exámenes, los exámenes parciales están en proceso ahora de correcciones. Así que para dentro de la semana seguramente ya estaría eh, socializando con ustedes el tema de las calificaciones del examen parcial. Eso por un lado, de antemano ya. Y con respecto a la reunión de hoy, es para charlar un poco con respecto a lo que es nuestra última tarea, última tarea del curso, donde vamos a ir entregando los avances de lo que estamos desarrollando. Nos referimos específicamente a la tarea número 3, cuya fecha de entrega está marcado para el día de mañana sábado 14. Entonces, ¿qué entregamos como tarea número 3? Y tenemos que entregar los avances de nuestro proyecto, específicamente qué componentes. Y tenemos que ir entregando el tema de ya las características principales de nuestro proyecto, los componentes, los componentes, los componentes que voy a hacer, de los cuales voy a hacer uso para la elaboración de mi proyecto, eh, anexando la parte de los precios, por lo menos los precios estimativos de esos componentes y las cantidades que yo voy a necesitar dentro de cada uno de estos componentes. O sea, básicamente lo que nosotros llamamos es preparar o elaborar un pequeño presupuesto para tener una idea aproximada por lo menos de cuánto sería el costo que lo que yo te debería invertir o lo que deberíamos invertir para poder llegar a culminar nuestro proyecto. Eh, es una tarea que ya lo estuvimos realizando en una materia anterior, que ya se les había requerido el tema de los componentes y sus características, o sea, el presupuesto. Entonces seguramente estaríamos eh, modificando, ¿verdad? Viendo si hay que agregar algo más, sacar algún componente más que no teníamos previsto. Y adicionalmente también ya agregar dentro de esta tarea lo que hace referencia al diseño del producto, o sea, el esquema, el circuito, si es que vamos a utilizar, por ejemplo, un componente de hardware, por ejemplo, Arduino, entonces el diseño de ese esquema. Ojo, no estamos hablando todavía de la simulación, sino, por ejemplo, para el caso de que tengo que diseñar el esquema de mi Arduino para las personas que trabajan con este componente, y ahí ya vamos a empezar a utilizar de manera parcial, por lo menos, el tema de nuestra herramienta que citamos que vamos a utilizar, como por ejemplo el freezing. Entonces vamos a diseñar los componentes, pero solamente de manera estática, ¿verdad? Para ir armando el esquema de esos componentes. No estamos hablando de que se tenga que ejecutar y se tenga que hacer una simulación todavía en esta instancia. Simplemente cómo ustedes van avanzando con respecto a ese componente. Bueno, les escucho si tienen alguna pregunta al respecto sobre esta tarea, colegas. Profesor, buenas Profe, yo noches. tengo Tengo una. una Sí, consulta. Sí. Sí, yo. Bueno, un ratito. Sobre el esquema que tenemos que presentar, ves que mi Sí, tema es para diabéticos, ¿verdad? Y sí, yo voy a trabajar con componentes del glucómetro. sí. Entonces yo estaría diseñando el esquema del glucómetro o los componentes que tiene dentro del glucómetro. Y ese dispositivo que vos pensás utilizar, ¿lo vas a armar vos o ya está construido ese dispositivo? Sí, ya está construido. Ya, entonces lo que vas a armar es el esquema con los demás accesorios que van a estar involucrados dentro de tu proyecto.
Ah, ya, ¿Está entiendo. bien? ¿Con qué Sí. accesorio, con qué otros componentes vos vas a utilizar ese glucómetro? Y ese estaría viendo de cómo conectar, de cómo revisar, o sea, de la memoria, cómo quitar la memoria del glucómetro, porque esas informaciones es lo que yo necesito para mi base de datos. Ujú. Y Y ya tenés, ya estás investigando, ya estás viendo cuál sí, ya estoy sería, investigando. con qué artefacto, cuál sería el procedimiento, la mecánica que utilizarías para extraer esa información, o está en ese estadio. Estoy todavía en investigando, viendo artículos y viendo así, pero no sé todavía cómo extraer esa información. Ok, bueno, y entonces, no sé si contestamos la pregunta, Gaona. Sí, o sea, voy a ver con qué artefactos va a involucrar el dispositivo, el glucómetro y sobre eso entonces haré. Ok, perfecto. Ok. Eh, otro compañero levantó la mano, creo que era Brites. Sí, profesor, yo, Sí. con respecto ahí donde dice principales características, sería, por ejemplo, las características que va a tener mi Componente. proyecto por No, los, las características. El tuyo, tu proyecto era el control de acceso al hogar. Ajá. Y ahí vos vas a usar componentes. ¿Qué componentes vas a usar, por ejemplo? Una cámara de circuito cerrado, cosas así, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, y características técnicas de la cámara. Cámara de cuántos píxeles, Ah, ya, ya, ya. la capacidad de esa cámara, si va a tener una memoria para almacenar información, las imágenes, de cuánta va a ser esa memoria que va a tener, si es que va a tener, o va a capturar y va a enviar algún dispositivo externo. A eso nos referimos. ¿Entiendes? Entiendo, profe, entiendo. ¿Sí? No sé si respondimos la consulta. Hola, Sí, sí, entiendo, profe. dale. Muy bien. ¿Algún otro compañero o compañera? Hola, Sí, ¿me escucha, verdad? sí, te escuchamos, Zapatini. Sí. Profe, cuando dice el tema del esquema sería, por ejemplo, un print de lo que estamos, de los componentes que estamos trabajando ya en la herramienta, ¿verdad? Más o menos eso sería lo que tenemos Sí. que juntar, ¿verdad? No, o sea, le puedes agregar de manera gráfica, ¿verdad? El componente o mencionar, ¿verdad? Mencionar el nombre técnico del componente, eh, o pueden hacer un híbrido, el icono de ese componente y abajo el nombre técnico y por supuesto acompañado del precio y No, la viste que cantidad que dice vas a una parte requerir. donde dice diseño del producto, dice circuito Sí, esquema, dice. sí, este. Y ese es el diseño. Vos, por ejemplo, el tuyo era el de la lámpara, ¿verdad? Sí, de la lámpara. Y esa lámpara que vos vas a usar, vos pretendés construir esa lámpara o esa lámpara ya está construida, ya está hecha. Pretendo construir, porque la lámpara va a ser solamente física, o sea, la parte lógica tengo que construir. Perfecto. Va a utilizar con Raspberry. Ajá. Y Va a entonces, utilizar un componente de video, etcétera, ¿verdad? y entonces Van a ahí, tener varios componentes. entonces vos vas a dibujar el esquema, ¿verdad? De cómo vas a tener tu lámpara con tus otros componentes, ¿verdad? Con la placa, con el BlackBerry. Y cómo, qué otros componentes vas a utilizar que van a interactuar dentro de todo ese producto que vas a armar. Entonces vas a graficar, ¿verdad? Vas a graficar ese esquema de esos componentes. ¿Está bien? Hola, Zapatini. Zapatini. Se le habrá ido la señal y no. ¿Pero ustedes me escuchan? Sí, te Sí se escuchamos, profe. escucha. Sí, la compañera, a ver, Zapatini, Maribel. Bueno, mientras le esperamos a la compañera que se vuelva a conectar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta hasta ahí?
Profe, consulta. Señor, Principales características. Este yo uso, voy a usar, ponerle Arduino Uno GSM. Y sí. ahí sería su característica de cada No, componente no, que voy a no. usar, ¿verdad? Arduino y el modelo de tu Arduino, ¿verdad? Al modelo. Sí, sí. Sí. Ah, Y sí, a eso nos referimos, ¿verdad? Con las características, el modelo, ¿verdad? el modelo. ¿Está Dale. bien? Sí, profe. Porque vos tenés diferentes Sí, modelos de tengo. placas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál de los modelos vos vas a utilizar? ¿Está bien? Dale, profe. Está bien. Ahora, si vos querés hablar un poquito de las cuestiones o características técnicas, genial, ¿verdad? Sería Sí. genial. Con respecto a cuáles son las bondades o características que tiene esa placa en particular. Y lo mismo puedes hacer sobre cada uno de los componentes. Por ejemplo, si usas algún tipo de sensor, entonces, yo voy a requerir este sensor. Y este modelo y este sensor tiene estas características, como por ejemplo, tal alcance, ¿verdad? Tiene un alcance X de X distancia y cosas así, ¿verdad? Entonces, las características técnicas de ese componente que vos estás seleccionando o eligiendo para tu proyecto. ¿Está bien, Fernández? Dale. Sí, está bien, profe. Gracias. Zapatini, volvió. Maribel, ¿no? Hola, profe. Sí, Disculpame, creo que se cortó. pero no, ¿me copiaste lo que estábamos hablando? En parte. Pero voy a ver nomás el video y con eso voy a salir de la duda. Sí. Ok, correcto. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Yo, profe, Señor, en Miguel. mi caso, ¿cómo sería el tema de principales características? Yo tengo el tema de ese servicio de ambulancia Sí, eh, y yo estoy planeando colocar los componentes por la sirena de la ambulancia. correcto. Y en eso lo que voy a tener un componente de Wi-Fi, Bluetooth, y que se conecte con la aplicación. Perfecto. Entonces, tu componente, estamos hablando de un dispositivo, ¿verdad? Sí. Ya estás viendo qué dispositivo es. Y un Arduino R3, ¿visto? Ya. Y bueno, y sobre el Arduino, ahí le vas a poner ese componente, ¿verdad? Sí. Entonces tienes que poner las características de la placa que estás pretendiendo utilizar, el accesorio, el componente, ese tema del Bluetooth, me dijiste, que se va a conectar por la placa, qué modelo es, qué característica tiene ese Bluetooth, qué alcance tiene, o sea, todas las características de cada uno de los componentes que vos vas a utilizar. Y es más, viste que dice armar el esquema, o sea, vos me decís que vas a poner, vas a enlazar, mencionaste, con tu sirena, ¿verdad? Y entonces, Sí, en el esquema nos vas a dibujar, ¿verdad? Una sirena y explicar con qué componente se va a conectar la sirena y cómo estás pensando conectar esa sirena con los demás componentes. ¿Está bien? la idea es que el chofer recibe una notificación que se solicita ambulancia. Al Sí, aceptar y al darle a aceptar en la aplicación va a encender la sirena automáticamente para que ya tenga libre acceso. sí. Pero ahí, y esto va para vos y para todos los compañeros. Lo que ustedes siempre tienen que responder es a esta pregunta. Ahí en lo que nosotros queremos saber es cómo. Pero ustedes siempre mencionan solamente el qué. O sea, vos me decís, por ejemplo, Villaga, el proyecto va a conectar la sirena con el dispositivo Bluetooth. Ahí me está diciendo qué es lo que vas a hacer. Sí. Pero yo lo que quiero saber es cómo. ¿Cómo vas a conectar esa sirena con ese dispositivo? O sea, ¿cuál es el procedimiento técnico que vos vas a usar para conectar esos dos componentes? Mencionar ahí, ¿verdad? Esto se va a conectar con esto vía tal cosa o haciendo tal cosa. ¿Está bien, Villalba? Sí, ¿Sí? Y sí. ya tenés respuesta a esa pregunta. Y estuve investigando unos cuantos componentes cómo conectarse.
Ya. ¿Y cómo sería, por ejemplo, para tener una idea? Sería tenemos la sirena que es un componente completo ya. Sí. Y armamos el componente que sería la placa y los componentes de Bluetooth, de Wi-Fi, en el caso que a veces puedan necesitar enviarle un pin a la aplicación, pues. ¿Quién le va a Y enviar el PIN a la aplicación? el componente le va a enviar a la aplicación que esa aplicación va a estar conectada con un servidor. Ujú. ¿Y cómo va a ser para enviarle ese PIN? ¿Eso es manual, automático? ¿Cómo va a ser? Cuando va a tener una tarjeta de red, pues ese va a conectarse. Hola, Miguel. Sí, Sí, te escuchamos. y va a estar conectado. Primero va a recibir siempre, cuando acepta la aplicación, enviar el PIN y que le va a retornar un resultado. Y ahí va a encender la sirena. Ya. Bueno, y justamente para entender mejor, por eso les pido el esquema para entender cómo estás pretendiendo armar esto. Ahí vamos a tener más claro. Bueno, estaremos atentos entonces a tu esquema, Miguel. Bueno, Correcto. Muy bien. ¿Algún otro compañero o compañera? ¿Gerardo? Profe, Sí. ahí donde dice componente de características. O sea, ahí mencionamos los precios y la cantidad, lo que vamos a necesitar, ¿verdad? Lo que vamos a usar. Sí. ¿Vale? ¿Está bien? Sí, está bien. Correcto. ¿Algún otro compañero o compañera? Yo tenía mi duda, profesor, pero ahí con lo que comentaste con los compañeros ya fui ideando también. Sobre el esquema nada más era. Entonces, preparamos el esquema de qué hace y cómo hace, tratando de ejemplificar todo y nada más. Y Sí. ya la siguiente, que es el trabajo práctico, sería ya el video, ¿no? No, a ver, te muestro. Ujú. En el, en el trabajo o para el trabajo práctico, nos vamos a presentar todavía nosotros el video de nuestra simulación. En el trabajo práctico vamos a presentar la documentación de esta segunda parte de las tareas, que serían esto que estamos haciendo como tarea 3 con un formato, las características principales, los componentes y el diseño de nuestro esquema. No vamos a incluir todavía como parte del trabajo el tema de nuestra simulación. Eso es solamente para nuestro examen final, para que ustedes tengan más tiempo para trabajar sobre esa parte. ¿Se entiende? Vale, profesor, perfecto. ¿Sí? Entonces, el tema de nuestro video es para el examen final recién, para trabajo práctico todavía. Entonces, tienen tiempo de seguir optimizando y trabajando sobre sus simulaciones. Muy bien. ¿Otro compañero, otra compañera? ¿Alguna consulta? Profe, ¿hasta qué hora Sí. se va a habilitar mañana Habilitar la para la plataforma entrega? para Sí, las tareas sí, y hasta las 23:50 horas, ok, 10 súper. minutos antes de la medianoche. ¿Les parece? Sí, demasiado bien. Gracias. Correcto. Bueno. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Ninguna? ¿No? Bueno, Profe, señor. profe, el diseño del producto, ya tenemos que, por ejemplo, para esta tarea, preparar ya yo preparo en Prixteam Sí. y sí o sí tengo que usar ya esa herramienta, ¿verdad? Para preparar ya, Y para demostrar. si vos mencionaste eso, que ibas a usar esa herramienta, sí, con esa Sí, ¿verdad? herramienta. Entonces, Dale, profe. van a usar ustedes las herramientas que mencionaron justamente ahí en la tarea 2, ¿verdad?
estuvieron investigando, viendo. Entonces ya empezamos a utilizar las herramientas que mencionaron, pero de manera estática todavía, los diseños, ¿verdad? No ejecutando esa simulación, sino un print screen de los componentes del esquema que ustedes estén armando. Si es que es un componente Arduino, si no es, va a ser un esquema hecho con algún software, o inclusive puede ser con una herramienta con PowerPoint o con Word, ¿verdad? Armando los componentes. Eso ya depende de qué herramientas ustedes mencionaron para utilizar. ¿Está bien? Dale, profe. Ok. ¿Preguntas? ¿Todo claro entonces? Bueno, Sí, profe. mientras tanto, vamos a ir llamando a asistencia. Álvarez Marco, Sí, buenas noches, presente, profesor. Brite Enio, Presente, profe. Cabrera José, Presente, profe. Centurión Damián, ¿no está? Presente, profe. ¿Está? Presente. Daniel, Damián, sí. Dani no. Dani no Oscar, está. ok. Oscar Fernández, Presente, profe. Presente, profe. Rafael, Presente, profesor. Gaona, Dayanara, Presente. Presente. Grange, Presente, profe. Lescano, Lourdes, ¿no está? Gerardo, Campos, Presente, profesor. Samudio, Jacqueline, ¿no? Sánchez, Narciso, ¿está? Presente, profesor. Ok. ¿Está Sánchez? Ahí está. Ok. Emilio, Vera, Presente, profesor. Villalba Miguel, Presente. Zapatini, Presente, profe. ok. Bueno, y los compañeros que no están, por algún motivo ahora, escriben en el grupo y esto podemos ver otra vez. ¿Está bien? Para considerar la asistencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta, colegas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, y cerramos ahí el tema de las tareas. Y ahora una consulta en general acá a todos los presentes. Qué tal cómo vamos con la investigación de las herramientas que van a utilizar? A ver, Grange, ¿qué tal vamos? Grange, Gaona, Ocampos, Y en mi caso, Villalba. profesor, estoy viendo en videos tutoriales y bien. Lo de Bien, la simulación, lo que veo que es un poco, o sea, lleva un poco más de tiempo hacer. pero ya estás usando el software. No, todavía no. Y, Para hacer el esquema sí estoy viendo y ya viendo las funciones que tiene cada uno. ok, hay que meterle ahora a full el fin de semana en lo posible Gaona y el resto porque ya nos quedan 2 semanas más ya. Sí, así mismo, profe. Ok. Después alguien más quiere compartir su experiencia. Ocampo, Villalba, Zapatini, Sánchez, Grange, Vera, Fernández, Brites, Cabrera. ¿Cómo vamos? Yo, bien, profesor. Ya preparando también ya la simulación. Ya estoy probando los software, viendo también videos. Y ya hice algunos esquemas, por ejemplo, o sea, así, eh, como borradores, por así decirlo, Ujú. probando el software. Y es un poco complicado, como dice Dayanara, pero le encontrás la vuelta después de ir viendo videos, leyendo su documentación, probando cosas. Espectacular. Eh, sí, finalmente hay muchas cosas en internet que la gente ya hizo y puedes ver ideas y tratar de adecuar más a tu necesidad. Por ejemplo,
En mi caso es parquímetro, y entonces yo tengo que hacer la emulación de que un auto se mueve, llega al parquímetro y ahí se activa el radar. Entonces, ese mismo modelo que encontré se puede usar, por ejemplo, para lo que es la ambulancia, que también tiene que moverse la ambulancia, emitir una alarma y cosas así, por ejemplo, para el compañero también que tiene ambulancia. Ahí Y cosas así. ya podés conversar con el compañero, ¿verdad? El tema Exacto. el tema es con esta cuestión de investigar estas herramientas, así de simulación, nos baja muchas cosas a tierra. ¿Ya? Nosotros cuando empezamos a hacer el proyecto volamos, ¿verdad? Queremos hacer esto, esto, aquello. Y después cuando empezamos a tratar de buscar una herramienta para simular, hacer un modelo de esto, y ahí ya empezamos a bajar las cosas a tierra. ¿Y cómo se va a hacer esto? ¿Y cómo se va a hacer lo otro? Y ahí se nos abre bastante también el panorama, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer, qué no podemos hacer? Si tenemos los componentes para hacer lo que estamos pretendiendo. Eso es lo bueno de esto. Entonces, esto le va encaminando también a sus proyectos, ¿verdad? Esos que están, sobre los cuales están pretendiendo presentar su tesis. Bueno, ¿alguien más quiere compartir su experiencia de lo que está haciendo? ¿No? Bueno. Y bueno, si no hay más consultas, colegas, les libero por el día de hoy. Mañana estamos en contacto en el grupo por cualquier consulta que tengan y cualquier inconveniente que tengan inconveniente técnico que tengan como para levantar la tarea número 3 y vemos cómo darle solución. Y nosotros nos estaríamos reuniendo nuevamente de hoy en 8 ya para coordinar lo que hace a nuestro trabajo práctico, pero de hecho que ya está acá el formato que tenemos que utilizar y así como mencioné recién al compañero, la parte del trabajo práctico no entregamos todavía nada de lo que es que son los videos de simulación, sino que básicamente es la entrega formal con un formato de lo que vamos a entregar mañana como tarea número 3. O sea, la parte de nuestro trabajo práctico es darle formato a lo que vamos a entregar como tarea número 3, más el acumulado, ¿verdad? De todas estas 3 tareas que hicimos, entregas parciales de los avances de nuestro proyecto. ¿Sí? Bueno, dejo de compartir. Y que tengan entonces muy buenas noches, chicos. Un buen fin de semana. Felicidades a las, digamos, mamás por acá, compañeras. Y si no, al resto también. Lo que tienen todavía, tenemos la suerte de tener a nuestra madre. Entonces, muchas felicidades. Y que pasen bien, chicos. Gracias, profe, igualmente. Vale, cuídense. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Luego. Chao.